¿Le entramos qué? ¿Por atrás? ¿Por el lomo? ¿Por dónde me recomiendan? ¿Por cualquier lado? Por la pierna que se ve jugosa, ¿verdad? Vean cómo Ahora sale ya se le quita cocinado. la caquita. Vean la brutalidad que acaba de llegarnos a la mesa. Ya tenemos experiencia con estos bichos, así que entrémosle. Amigos, vean qué manera de recibirnos en Tlamapa. Me están dando algo que dicen que es único de aquí, no puede haber en otra parte del planeta. No, es exclusivo de México, es una bebida ancestral. Se llama el pulque. Sí. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy tenemos una única misión: descubrir La gastronomía de nada más y nada menos que de México. Hoy vamos a devorar tacos, chilaquiles y además vamos a probar comidas de otras zonas del país, que son de la zona sur, de la zona norte, porque nos anduvimos moviendo por todo lado. Anduvimos allá con Fierro Pariente y además desde ya les puedo adelantar que en estos días que he estado por México puedo decirles que la gastronomía mexicana, miren, se da a los vergazos con la peruana. No sé cómo estará ahí en el ranking, pero a mí me ha parecido una gastronomía espectacular, como mezclan el chile con queso y frijoles y los tacos. No, ni para qué les digo. Acompáñenme a ver las delicias que tiene este país. Amigos, esto que tienen aquí es un trompo de tacos al pastor y tenemos que ser rápidos porque nos van a dar la oportunidad de cortarlos. Ahí, por favor, enséñeme porque no tengo ni idea por dónde entrarle a esto. ¿Qué son? 100 kilos de carne. Sí, son 100 kilos de carne. Y tiene que estarlo girando porque Sí, se quema. Se quema. Ok, 100 kilos de carne de cerdo aquí. ¿Y cómo saco el taquito? Primero calientas la tortilla bien. Ok. De hecho, eso está hirviendo ahorita el dedo y se me quemó la De yema. hecho, te acostumbras. Se acostumbra a calar. Te muestro. Ok. Con la chaira, pues le sientas. Se me hace demasiado similar al shawarma que se encuentra De hecho, viene. en Asia. Los orígenes del taco del pastor viene así. Viene de al los carbón. árabes que emigraron Ajá, acá. exacto. Oiga, es real la teoría entonces. Y ya, nada más aquí agarras. Ok, y ya pone le la... vas cortando y ya lo que caiga de. Lo que caiga es el taquito. Ajá, exacto. Ok. Y ya ahí depende el término en que lo quieran. Si bien... Ajá, y ya. Ok, agarramos una tortillita. No es tan fácil como lo hace Sayid. Y esto tiene un filo tremendo. Digamos que bien. ¿Qué calificación le da este taco, Sayid? Un 10. Un 10. Un 10, ya. Está Ahí. bien. Al otro. No, y sacar esto para, no sé, 100 personas que hay ahorita en el restaurante. Sí. Es una... Rápido. ¿Cómo le dicen aquí, Sayid? Una verguiza. Sí, tienes que ser rápido. Hay que ser veloz. Estos tacos son los mismos que me voy a Y comer. ya pones cebolla, cilantro. Cebolla y cilantro, ¿qué? Sin miedo le pongo. Aquí la gente le gusta bastante esto, de hecho. Cebollita, cilantro y listo. Y ya vuelas tú la piña. ¡Ah! Y falta la piña, que eso es un truco. Vean donde la corta y le cae directamente en la mano. ¿Cuántos años allí haciendo tacos? 10. 10 años. Estos son los famosos tacos al pastor. Sí, exacto. Sí. Provecho. Gracias, mi hermano. Ahora sí, damas y caballeros, banda, raza, gallada, vean nada más qué belleza. Taquitos al pastor 100% mexicanos. Los primeros de trompo mexicanos que me mando en mi vida, me parece. Chilito, piña, limón. Me gusta que le pongan piña. De hecho, la pizza se come con piña también. Y el que diga lo contrario, no sabe de comida. Según lo que entiendo, cada taquería tiene como un adobado especial para su trompo. Y ya entiendo por qué hay gente haciendo fila para comer específicamente de este trompo que está por aquí. Está delicioso, tiene un adobo que es como dulcito y con especias. Está demasiado rico. De hecho, el adobado es la receta secreta. Nunca van a contar exactamente qué le ponen. Es que esto es lo que yo les digo, esto es lo que yo les digo. Vean estas combinaciones de queso con carne, le agregamos chilito, incluso limón. ¿Qué es esto, por Dios? ¿Qué es esta belleza? Ahora, aquí les va algo que aflige mi corazón, y es que la quesabirria es uno de mis platos favoritos en los restaurantes mexicanos, siempre que voy a cualquier parte, pero nunca había estado en un restaurante mexicano en México. Y aquí me estoy dando cuenta que la
porque la birria original me dicen que nació en una zona que se llama Guadalajara y que es de carne de cabra. Entonces esta es la original con carne de cabra, ya un poco mezclada con queso, que ya es la quesabirria. La original es la birria sola, pero a mí me gustan las cosas cerdas, entonces la pedimos con todos los poderes. Entonces, dicho esto, tenemos una tortilla de maíz, pero tostada a la grasa, diferente a la del taco, carne de cabra, queso, y le falta el toque final, que es este consomé, que este es como el jugo que suelta cuando se cocina todo esto. Yo no sé ustedes, pero a mí las comidas así jugosas me vuelven loco. Espero que ustedes estén comiéndose algo en sus casas, porque yo de solo ver esto se me hace agua la boca. Yo no sé por qué todos los quesos que usan aquí son espectaculares, se derriten, son suaves. Pero eso sí les tengo que decir, el sabor a cabra es fuerte. De hecho, que anteriormente cuando he probado la cabra, sobre todo en Medio Oriente, no soy tan fan porque la carne sabe a cabra. La prefiero con res, pero igual está hecha en un método que queda súper suave, con un adobado especial que tienen aquí y está buena. Esta bebida que ven aquí se llama tepache. Esto es cáscara de piña fermentada con naranja, tamarindo y piloncillo, que se lo sacan a la caña de azúcar para hacerlo dulce. Huele a bebida fermentada. No sé si esto va a estar potente, si me va a pendejar, como dicen aquí en México. Pero está deliciosa, súper refrescante. De hecho, que prácticamente no sabe al fermento. Al puro final es que sabe un poquito fermentada, pero como que la naranja revuelta con tamarindo está demasiado refrescante. ¡Qué rico! Ojo, porque saltamos hasta la ciudad Juárez, frontera con los Estados Unidos, para probar el taquito de barbacoa. Me dicen que es muy típico de toda la zona fronteriza. Es un taquito de barbacoa de res. Obviamente lleva su cebolla, culantrito. Le agregamos el limón que no puede faltar. Uf. De hecho, esto lo compramos en un buffet. Este es un buffet como tipo estadounidense, en el que usted puede comer todo lo que aguante. Usted va y se sirve y se sirve y se sirve, muy a lo Estados Unidos. Me imagino que influenciado porque estamos en el puro borde. De hecho, que aquí literalmente caminando unos minutos llegamos a El Paso, en Texas. Le soltamos el fuego que no puede faltar en ninguna parte de México y provechito. Taquito de barbacoa juarense. Por Dios, ¿qué es este sabor tan rico? No sé con qué método cocinan esta carne, pero está exageradamente suave y se siente la grasita de la res, pero rica. Es como comerse una masa de carne suavecita. Espectacular. Amigos, vean qué manera de recibirnos en Tlamapa. Me están dando algo que dicen que es único de aquí, no puede haber en otra parte del planeta. No, es exclusivo de México, es una bebida ancestral. Se llama el pulque. Pulque, sí, efectivamente. Y es porque son bacterias, no se pueden envasar, no se pueden exportar. No se puede, es imposible. ¿Qué es del maguey? Sí, es la fermentación del jugo del maguey. La fermentación del jugo del maguey. Sí. Huele potente, lo pone alegre. Sí, un poquito. Bueno, perfecto. Tiene un sabor como a maní fermentado, podría decir. Parecido. No se los puedo comparar con ninguna otra cosa que haya probado en mi vida, pero tiene un leve saborcito como a una semilla, como a maní, podría ser más o menos. Está recién capado este maguey. Esto nunca lo había visto en mi vida. Se está preparando, después de quitarle lo que es el corazón, que se llama capado, lleva un proceso aquí en esta área, en esta zona del Estado de México. Lo dejamos añejar durante 8 a 12 meses para que la calidad del aguamiel sea lo mejor posible. Aguamiel se llama. Aguamiel, lo que le emana es la... ¿Y cuánto dura una planta la en estar savia así? Este tiene aproximadamente 18 años. 18 años. Aproximadamente. Y una vez que ya está grande, ¿se le puede ordeñar o muere la planta? No, se capa. Ahorita está en ese proceso. Fue capado ayer precisamente. Capé y algunos otros. Y se le sigue sacando. No, se queda aquí 8 a 10 meses en reposo. Después de ese tiempo hay otro proceso que se llama picar, echarlo a podrir, quitarle completamente el centro para hacerle el cajete donde va a manar la miel. Ahorita que veamos... ¿Y ya muere? Dura de 3 a 6 meses, dependiendo del tamaño y de la tierra en el que esté plantado el maguey. Dura de 3 a 6 meses un maguey y se terminó su existencia. O sea,
solo se saca aguamiel después de De muchos años y dura muere. muy... Sí, muere, se termina. Oiga, entonces es un producto muy especial. Sí, sí, bastante. De hecho, aquí aprovechamos la penca para las cuestiones de la barbacoa. ¿Y cuántos años tiene usted de sembrar maguey? Bueno, yo los planté hace aproximadamente los 18 años que tiene esta magueyera. 18 años tiene de trabajar en el maguey. En esta siembra de maguey me está contando Nabor que también siembra choconostle. Se llama, ¿verdad? Sí, así es. El cactus. Sí. Que es un cactus que aquí casi no se consume, pero se exporta a Canadá, a Estados Unidos y a otras zonas como Japón para tratar la diabetes. Se hace en licuado y se toma como un batido verde para ayudar con la diabetes. Y se siembra junto. Todo esto es de terreno árido y no me imagino las punzadas que se ha llevado Nabor con estas plantas. Algunas, porque algunas. 18 años trabajando aquí, imagínense. Esto entonces es como tener una lechería. Algo parecido. Allá por la zona Sí. donde yo vivo en San Carlos, dice Nabor que esto se tiene que hacer todos los días. ¿A qué hora? De preferencia antes de que salga el sol. Antes de que 6 de salga la el mañana, sol. sí. Sea día feriado, sea Sí, el día día que sea. libre. Se Así empobrece es. la lechería. Es un poco esclavizante entonces. Sí, el bastante. trabajo. Gustas tomarle en... Ajá. Esta... Este es el corazón. Ese es el cajete que se le va haciendo a través del tiempo. Vean Y dónde, ahí está manando el aguamiel. vean dónde va cayendo el agua. Eso es el aguamiel hasta que está lleno de abejas. Sí, llegan por lo dulce. En el pasado, según lo que me cuentan, aquí en México no existía ni el tequila, ni la cerveza. Lo que se tomaba era puro pulque, Pulque nada más. que sale de aquí del maguey. Justamente, no hay otra planta. ¿Eso qué es? ¿Un cacho de toro? Es el cuerno justamente de... Vea, con esta herramienta la metió ahí, sacó aguamiel y esto es directo, sacado del maguey. Esto es como la sangre del maguey, se Efectivamente. podría decir. Cuando usted corta un árbol y sale la Le- savia, Es eso. al quitarle el corazón, pues es como que está sangrando y por eso se acumula ahí. Me imagino que debe ser parecido al vino de Coyol. Que Parecido, allá. sí, parecido. Vino Coyol, perdón, ahí a todos los santacruceños. Eso es miel pura. Es como agua con azúcar. Algo parecido, sí. Como agua con azúcar, riquísimo, pero con un sabor Único. único. No hay nada con lo que se los pueda comparar. Nunca No, había probado esto. No existe. Es único del maguey. Agua muy dulcita y un sabor único. Aquí les va un dato de miedo. La verdad, yo no sabía. Resulta que hace muchos años el pintor austríaco Adolfo Hitler, no sé de qué manera, vio que la gente aquí en México, que tenía 90 años, 100 años, estaba todavía fuerte. Entonces él quería saber por qué y resulta que terminó investigando el pulque y al parecer es historia que mandó investigadores aquí a investigar el pulque porque él quería ser eterno, quería lograr la inmortalidad según lo que me cuentan y él quería bañarse en pulque, tomar pulque, pero fue imposible porque no se puede envasar, esto no se puede exportar porque me está contando el gallo que todos los días hay que ponerle aguamiel de esta nueva al pulque que se va guardando. Porque si no, en 2 o 3 días se vuelve amargo, cambia de color y ya es vinagre, que incluso lo pueden usar para lavar herrumbre y que cocina carne, se vuelve muy potente. ¿Quién creería que una planta como esta, el maguey, tiene enemigos humanos que le cortan las hojas para sacar esto, que es como un plástico? Vean. Esto sale de estas hojas y lo usan para envolver carnes y para envolver productos porque dicen que les da un sabor único. Y a la gente cortarle las hojas termina matando la planta y daña a los productores del maguey. De hecho que hay muy pocos productores de esta planta. Esto que tenemos aquí es un gusano bastante especial. Se llama chinicuil y es caro. Un vasito de estos gusanos puede costar $50. Esto se cría en el maguey y era una comida muy importante en el pasado. Ya tenemos experiencia con estos bichos, así que entrémosle. Vivo, así nomás. Sí, hay que masticarlo bastante bien, no vaya Explotó. a salir vivo. Sí, el sabor es fuerte, fuerte, fuerte. Tiene un sabor fuerte. Nunca he probado un cactus, pero diría que sabe a cactus. Como amargo, ácido, seco. No es, a pesar de que explotó, me secó la boca. Y no sé si me quedó roja la lengua. No sé de qué color será, pero la pielcita es de color roja. Esto que ven aquí es uno de mis platos favoritos. Lo he comido prácticamente todos los días y lo podría comparar, creo, perdón si me equivoco, con el gallo pinto en Costa Rica.
porque esto aquí se desayuna todos los días, al menos a mí me lo han recetado todos los días en el desayuno, pero también se puede comer a cualquier hora, como el gallo pinto. Usted lo puede llegar a pedir al mediodía, lo puede llegar a pedir en la noche. Esto que ven aquí son chilaquiles. La base son totopos, que así es como le dicen a la tortilla tostada. Lleva una salsa verde que se alcanza a ver por ahí, en la que se mojan las tortillas. Esa salsa verde está hecha de tomate. Hay salsa verde y hay salsa roja. Yo me hice fan de la verde. Y además lleva queso, cebolla y crema, que es como se le dice aquí a la natilla. Y ya después usted le puede agregar huevo, o le puede agregar pollo, o le puede agregar res. De una vez se los digo, esto es un manjar digno de los dioses aztecas. Es una combinación espectacular. Y si a esto le agregamos chile, ni les digo. Antes de entrarle a esta bestialidad de torta de milanesa, necesito recurrir a un aliado. Claro que sí, Salandrius naranja. De comer tanto, ya tengo un poco de malestar estomacal, como cierta indigestión. Y como la Salandrius naranja es fácil de llevar, la llevo a todo lado. Es un sobrecito que vean, cabe en cualquier bolsa. Y además alivia la acidez y otras cosas que lo pueden afectar a uno viajando. Así que destapamos, dejamos caer y esto actúa en segundos. Lo mejor es que esta nueva Salandrius naranja no sabe a remedio, no es como esos remedios caseros que saben feos. Tiene buen sabor. Damos un chancecito y vamos por ti. Ahora sí, señoras y señores, estamos listos para volver a las canchas. Vean nada más lo que tenemos aquí. Aquí en México, torta se le dice a algo que va así en medio de dos panes. Nosotros torta le decimos como a la torta de huevo, que es como una tortilla de huevo, por explicarlo de alguna manera. Pero no, por ejemplo, una torta de jamón es pan con jamón y queso, que es lo que comía el Chavo. No sé si lo recuerdan. Esta me llamó mucho la atención porque es una milanesa de cerdo. Yo he probado milanesa de pollo, de res, pero nunca de cerdo. La milanesa es como que empanizan la carne, además tiene queso, obviamente tiene chile jalapeño y le vamos a agregar extra de chile. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es la pregunta, pariente. Que pariente es una palabra que se usa mucho en el norte de México y curiosamente también se usa en el norte de Costa Rica, en Santa Cruz. Un saludo a todos mis hermanos allá. Sellamos y provechito. Trae aguacate también. ¿Qué es esta maravilla de carne de cerdo empanizada? Y es que viene muy delgadita. Si la alcanzan a ver, es un corte muy fino, empanizado. Entonces, nunca había probado la carne de cerdo así. Está demasiado rica. Y revuelta con el queso y el chile mexicano. Dato curioso, aquí en México me ha pasado varias veces que llego a un restaurante a pedir un fresco y me preguntan qué es un fresco, que si será un agua de horchata o un agua de Jamaica, que es como se le dice aquí a lo que nosotros conocemos como fresco. No es una palabra universal. Y esto es un refresco, pero se le dice chesco. Usted pide un chesco de Mundet, por ejemplo, que este es Sidral Mundet, una bebida mexicana que ya la compró Coca-Cola, obviamente como toda bebida que funciona, pero dicen que es deliciosa y mexicana. Qué rico, esto es como tomarse un jugo de manzana, de los que saben buenos, pero con gas. Exactamente así lo describiría. Vean la brutalidad que acaba de llegarnos a la mesa. Esto que tenemos aquí son enmoladas en mole negro, me está diciendo Agustín. A mí, con todo el respeto, yo le voy a meter aquí el dedo a esto. Es como un tipo de miel, tiene dulce, pero al mismo tiempo pica. ¿Qué es exactamente lo que tenemos aquí? Es un mole negro, son unas enmoladas estilo la antigua, hechas con mole negro. Esa es una receta de ¿Cómo se hace esto negro, este mole? Bueno, esa es una receta que ese es de mi madre, es una mezcla de varios chiles y almendras. Y mezcla de todo. Semillas y de todo. Con razón. Sí, es una comida deliciosa. ¿Y esto que tenemos aquí qué es exactamente? Esa es una crema de rancho, bañadas en crema de rancho, rellenas de pollo. Eso es pollito. Eso es pollito, sí, rellenas de pollo. Lo pollo. de encima es queso. Queso y crema de rancho. ¿Y se le puede poner más crema? Ah, sí, adelante. Buenísima esa crema de rancho.
Uf, crema de rancho, yo creo que aquí le dicen a la natilla. Ey. Me imagino, el derivado de la leche. Vean cómo se ve esto. Se Está sabe muy que algo está caliente bueno esto. cuando gotea. ¿Qué tal? Qué explosión de sabores en la boca, por Dios. La mezcla de ese mole negro con este queso y la natilla es algo inexplicable. Permítame darle la mano, Agustín. Felicidades. Taquito de bistec en la central de Abastos, el epicentro del taco. Nada más le vamos a agregar, obviamente, un chilito. Vean nada más, momento celestial. Música gloriosa sería bueno ahí de fondo, por favor. Y ahora sí, a esto se le llama un taquito con copia porque viene con doble tortilla. No se pide con doble tortilla, se pide con copia. Bistec, cebollita, chile. Espectacular. La carnita está súper suave, llena de grasita. Pero aquí les va lo más impresionante de estos tacos en el mercado, y es que esto vale $1.50, pero usted le puede agregar cualquiera de estos agregados que hay por aquí. Le puede poner frijoles, pico de gallo, puré de papa, chile, guacamole, veo como unas vainicas, cebolla. Al final esto le puede quedar perfectamente como un plato contundente por los mismos $1.50. Amigos, para probar los siguientes platos, las siguientes delicias mexicanas que vamos a probar, tenemos que meternos en una cueva porque nos vamos a devolver bastante en el tiempo. Esto es un complejo de cuevas que nos estamos encontrando y es donde vivían los teotihuacanos. Estamos muy cerca de la zona arqueológica de Teotihuacán y es impresionante, la verdad, como estas eran las casas. No construían diferente a los otros indígenas que hacían chozas de madera y de paja. Ellos vivían aquí debajo de la tierra. Aquí tenemos a Lucía, que se está luciendo. Le rima con el nombre y todo. Nos está haciendo un conejo y unos caracoles que de hecho hasta hoy me doy cuenta que los caracoles suenan. Lloran. Lloran. Aquí donde están cocinándose, no sé si lo logran escuchar, son los caracoles sonando. De donde se están cocinando, quieren escapar. Esto que estamos viendo es comida prehispánica, Lucía. Sí, de Clamapá. Es lo que comían los antepasados en esta zona de México. Mira, estos son los Ay, vea, está echando chinicuiles. chimicuiles también, el Del gusano, maguey, el gusanito, mira. el gusanito del maguey. Ah, sí, muy rico, muy sabroso. Claro, ya lo probé vivo. Ahora hay que ver. ¿Quieres otro vivo? Ahora hay que ver cómo sabe asado. Y por aquí me dijo, tenemos un caldo de caracoles Caldo también. de caracol, sí. Nos vamos a dar un festín, ¿qué le podemos decir? Muy rico. Prehispánico, Sí. un festín antiguo el día de hoy. Estos son los Sí. cocidos. ¿Saben más ricos cocidos o vivos? Sí, más rico. Cocido. Cocido. Tiene menos jugo, Sí. como que se le evaporó. Como Y que el está calor bueno. como que le aumenta la intensidad del sabor. Es un sabor Muy rico. amargo y seco. No es como un gusano jugoso como los otros que habíamos probado, que explotaban. Ellos, me dice, eran muy fuertes porque no consumían ni grasas ni aceites. Nada, no tiene nada. Era puro insecto. Esto que vemos aquí son habas. Ujú, habas con granitos de maíz. ¿Puedo probar un haba? Sí, ahí te voy a dar una cocidita. Esta está cocida. Está caliente. Uy, estas son las habas. Y todo lo que comían ellos era esto. Maíz, caracoles. Y la carne que comían era muy poca porque esta zona es desértica. Entonces comían conejo salvaje y una que es como una rata, ¿verdad? La ardilla, la techalote. La ardilla. Techalote se llama. Y hay una rata también, ¿cómo se llama? Tlacuache. Tlacuache. Ah, pero el tlacuache tiene el antídoto de la víbora, la venenosa. El tlacuache será como lo que nosotros conocemos como una zarigüeya. Ujú. Ah, el Sí. zorro. Se comían el zorro entonces también. Aquí también, el zorro, el tlacuache, el techalote, el conejo. Es La muy ardilla. dulce el haba. Ujú, muy dulce y muy sabrosa porque es natural, viene del campo. Este caracol ya está cocido y vamos a sacarlo del caracol. De la concha. Válganse, a la concha. Me decía que esto es bueno, ¿para qué? ¿Qué le cura esto a uno? Los pulmones, la tos y la gripa. Ah, pero esto entonces es medicinal y todo. Sí. Vean cómo Ahora sale ya se le quita cocinado. la caquita. Esto Todo eso son como los sobros, se podría decir. Esta es la carne pura del caracol. es. Ujú.
Y esto que estamos usando es una espina de maguey. De maguey. Todo se hace con cosas de Se aquí, llama púa. entonces. Vean ¿qué? La baba. Esta es la baba que él va dejando cuando... Cuando te lo comes, eso te regenera todos los tejidos. Y cuando te llegas a cortar, si tú limpias caracoles cuando los pones a hervir, te cura la herida en un día. En serio, es súper ¿En serio? regenerativo entonces. Sí. Vean, es Porque él se regenera súper rápido. elástico. ¿Y se come así nomás? Sí, cómetelo. ¿Segura? Sí, está bien rico. Bueno, entonces aquí tenemos el caracol teotihuacano también. Y de Tlamapa. La verdad me esperaba un sabor fuertísimo, pero no, más bien casi no tiene sabor, lo cual está buenísimo porque sí es medicinal. Uy, ahora sí estamos hablando. Quítemele la caquita que yo todavía no la identifico. Caracol con limón. Ahora sí espectacular. Y con salsa Valentina Pío. Con chile mexicano. No me imagino, qué rico. Y ahora hay sopa también de caracol. Y vayan para allá. Ana María, la hija de Lucía, que heredó también las recetas de la abuela, tiene aquí sopa de caracol. Y sopa de caracol. Esto, Esta es una ensalada de caracol. esta de aquí. Misiote de caracol. ¿Qué es el caldo- misiote? ¿Qué trae? El misiote está hecho a base de papa, choconoscle. Choconoscle caracol. es- Sí, la tunita que da, pero es agria. Ok. Esa no es dulce y esa se le pone. Pasote, picante y cebollita. Ok. Que lo principal de esto es esta hojita. Este es del maguey. Eso es lo que le da sabor, por eso es un misiote. Si no tiene eso, no hay caso alguno. Ok. Eso es el bueno de ahí. ¿Y aquí? Es un conejo en misiote, igual el conejo es de campo, igual lleva nopalitos, picante, cebolla, epazote Y ahí finalmente, está. El conejo asado, el conejo salvaje, papá. El premio de hoy. salsa de chinicuil, que es el gusanito rojo. Ah, que salsa está- del gusanito. sí, Igual miren que como los jumiles también. Acá Chingue, están, nomás. mire. Enteros también. Acá están. Ok. Esa es una. Esta salsa está hecha a base del choconoscle, el mismo El que cactus. le pusimos ahí, sí, el mismo que le pusimos ahí y el mismo que lleva este caldo. Ok. ¿Sí? Esta es un agua de tuna, de la que ahorita en esta temporada, bueno, acaba de pasar ahí, aquí en la región. Qué curioso, agua del cactus, ¿a qué sabrá? Sí, sabe riquísima, ¿eh? Ahorita la Sí. pruebo. Esta es lo mismo, pero de choconoscle. Ok, son dos cactus diferentes. Sí, una sirve, por decirlo, para la comida, que igual se hace, el choconoscle igual se hace en almíbar y así queda riquísimo. Ok. Ajá. Arrancamos duro y a la cara. Con el caldo de caracol, este se hace hirviendo el caracol y tal vez aquí el sabor sí sea más notable en el caldito. Vamos a probar el caldito solo. No, el caldo está riquísimo, sabe a chile, a sal, pero realmente no es como que el caracol tenga un sabor así bien característico. Sería como, tal vez como una piangua, como un ostión, que agarra más el sabor de lo que le agregan. Lo describiría de esa manera. Esta de aquí es una tostada de ensalada de caracol. Lo que diferencia la tostada del taco es que la tortilla es frita, básicamente, que está dura. Y esta de aquí es la salsa de choconostle, que es un cactus. Me da demasiada curiosidad primero ver a qué sabe sola. Es como... Uy, está potente el chile. Es como un amargo, picante, pero rico, mexicano. Vamos a ponerle a la ensaladita. Y ahora sí, vean esta belleza. Provechito. Delicioso. La ensalada es como un pico de gallo. Y con el chile que le pusimos, espectacular. Los caracoles nuevamente prácticamente no saben, nada más aportan colágeno, al parecer. A mí me surge una duda, ahorita mientras me sirvo este conejito, y es toda esta comida, por ejemplo, los caracoles que estamos probando, la salsa de chinicuil, que son los gusanos, ¿esto lo comen actualmente o era solo en el pasado? No, bueno, todavía queda así como que sí hay personas que todavía comemos esto, lo de antes de nuestros antepasados, y sobre todo porque es lo que hay aquí en la región. Abunda. Ajá, y Oiga. esto se encuentra, por decirlo, aquí en el santuario de Tlamapa, lo pueden encontrar cuando es la fiesta, porque ya así como que muy común no, pero sí, todavía hay, por decirlo, Entonces, personas como nosotras que todavía nos dedicamos ¿Contaría a eso. también como comida de Tlamapa actual? Ajá, sí. Oiga, yo pensaba que era solo como prehispánica, que era una demostración. No, bueno, mientras sea así como de este rumbo De esta que zona. es de esta zona, sí, todavía estamos muy un poco Todavía lo adentrados a lo de antes. Por ejemplo, ustedes antepasados. salen a coger caracoles para comer. Exacto, todo lo que está preparado aquí
es recolectado por uno mismo, cazado el conejo por uno mismo, los chinicuiles irlos a traer por uno mismo al campo. Al maguey. Sí, es todo fresco, incluso el nopal a chicles de hoy se cortó en la mañana Ya. y se guisó. Ok. Cuando se les antoja, van ahí al campo, lo cogen y se lo comen. Sí, fresquecito y del campo, así. Oiga, qué Riquísimo. interesante. Yo creí que era nada más como una demostración. No. Pero mejor todavía, entonces. Todavía Sí. se puede conseguir esto si viene alguien por esta zona. Sí. Ok. De hecho, lo que le digo, lo encuentra aquí ahora que sea la fiesta en el santuario de Tlamapá. Ahí está toda esta comida. Ahora sí, tenemos aquí tostada de conejo hecho en la hoja del maguey con salsa de chinicuiles, que es el gusano rojo del maguey. Vamos a ver la salsa solita. Sabe al gusano picante, se podría decir, es bien intensa, amarguita, un toque seca también. Y ahora vamos a ver revuelto con conejo y tostada. Y limón, que no puede faltar. La carne de conejo es dura y con esta tortilla más. El sabor del gusano es muy intenso. Influye en el sabor de la carne, de la tortilla. Hasta es más intenso que el chile. Vamos a tener que probar el conejo pelado. Para bajarnos el conejo que me está ahorcando, vamos a tomarnos esta agüita de tuna, que es tuna pura. Y esta de choconostle, que también es pura, directamente del cactus o del fruto del cactus, lo licúan y sale esto. Nunca he probado un cactus en mi vida, entonces a ver a qué sabrán. Qué rica está la tuna, dulce. Yo esperaba que esto fuera amargo, que tenía que arrugar la cara. ¿Quién iba a creer que esto iba a salir de un cactus? Delicioso. Y el choconostle, a ver qué tal. Este sí es un poquito más amargo, pero igual sigue siendo una bebida súper fresca, no es espesa a pesar de que es un licuado de cactus. Como un agua de Jamaica casi, ¿verdad? Están demasiado ricos, no esperé decirlo, pero está bueno el cactus. O el nopal es, ¿verdad? Nopal. Está bueno el nopal. Aquí está entero el conejo, le vamos a decir el conejo teotihuacano. Ya me pusieron, ¿cómo le dicen aquí? La tejana, y se puede notar que es un conejo del campo por la poca posta. Es un conejo que corre mucho, entonces vean cómo tiene los huesitos y poquita posta. ¿Le entramos qué? ¿Por atrás? ¿Por el lomo? ¿Por dónde me recomiendan? ¿Por cualquier lado? Por la pierna, que se ve jugosa, ¿verdad? La carne, les puedo decir, tiene como la textura del pollo, pero es un poquito más dura. Y el sabor es bien único, la verdad. No se compara ni con la res ni con el cerdo. No tiene casi nada de grasa, pura fibra. Solo se le agrega sal y limón como en el adobado y ya. Entonces el sabor es puro. Está muy bueno, la verdad. Aprobado por Chayán, el conejo teotihuacano. Amigos, un agradecimiento muy especial al centro ceremonial aquí a 10 minutos de las pirámides de Teotihuacán. Impresionante toda la experiencia y también todo el recibimiento. Muchísimas gracias a mis amigos ahí en México. Les mando un abrazote, pura vida. Amigos, vamos a pedir un taco de ojo de vaca. Aquí no se desperdicia nada. Se comen los cachetes, la cabeza. Las orejas se la comen. Sí hay tacos de oreja. De oreja, de lengua. Vamos a pedirnos uno de ojo, por favor. Vean el ojo de la vaca literalmente. Con todo y los nervios, me imagino. Y la... Uy. Está hirviendo la cuestión. Cebolla y cilantro. De todo, por favor. Qué técnica. 30 segundos duraron en prepararnos el taco. La velocidad de los tacos callejeros es impresionante. Además, esto es una belleza. Siempre limoncito incluido. ¿Qué vale este taco, mi hermano? 25 pesos. Vale prácticamente $1, 500 colones, un taquito de ojo y todo el chile que usted quiera, por supuesto, incluido. Taquito de ojo con copia. Es muy grasoso, como que el ojo tiene una contextura un poquito chiclosa, ¿verdad? Sí. No me esperaba este sabor de un ojo, la verdad, pero está bueno, perfectamente me comería los ojos de una vaca. Esto lo vi estrictamente necesario meterlo en este video. Burrito de bus en Chihuahua, fierro pariente. Vean lo que tenemos aquí. Me dicen que esto es muy famoso en esta parte norte de México. Es un burrito
de tortilla de harina, relleno de frijoles, y yo lo pedí con chicharrón. Solo que vean, eso a mí me parece papa. No sé si se equivocó mi compadre, si se equivocó el viejón, como dicen aquí, o si me estafaron. Pero vamos a probar el burrito de $1 legendario en un bus de Chihuahua. ¡Qué belleza! Así es chicharrón de cerdo, pero es pellejo. Es chicharrón de concha, pero que ya está suavecito con el frijol. ¡Qué chulada! ¡Fierro, pariente! Estamos con Agustín en Taxco Guerrero de Alarcón. Así es. Y nos vamos a mandar una manita de cerdo a la vinagreta, pero me dice Agustín que tiene su proceso. Sí. ¿Cómo es la cuestión, Agustín? Sí, mira, esas se cocen desde un día antes y se dejan reposar toda la noche en vinagre. En vinagre. Buenísimas. ¿Y cómo mezclo todo esto que tenemos aquí? Porque Mira, no sé aquí por tienes- dónde entrarle. Aquí tienes un pozole buenísimo, hecho en leña. Ok. Tienes que ponerle su cebolla. Le mandamos la cebollita entonces. Mándale la cebollita. Ok. El orégano. Orégano al gusto. Poquito, Eso. un poco más, no, más. Ahí está. Ese poquito porque sí está picosito. Este Eso es sí. chile de árbol con... Sí, en con- México, cuidado con- con el chile porque con bichos. chile piquín. Poquito porque es bendito. Buenísimo. Ah, sí. Ok. Y luego su limón. Ese es su toque que debe de llevar. Le el reventamos pozole. un limoncito encima. Exacto. Ya se me está haciendo agua en la boca, Agustín. Estamos iguales, ¿no? Ah, y ahora sí, Ok. a darle. Entonces ahora, vea, esto por lo que estoy viendo es chicharrón de cerdo, como Sí. lo que nosotros conocemos como concha, y también viene cerdito tierno, Sí. por lo que veo. Sí, lleva Curioso, su de los dos. carne de puerco, de cebrada, de pierna y su chicharrón. Así se acostumbra aquí en Guerrero. Buenísimo. Y es el estilo de la antigua, a la leña. Es como una sopita de chancho. Buenísimo, ¡Qué ¿no? delicia! ¿Qué tal? Y ahora, Espectacular. en las manitas a la vinagreta. La manita de una con el pozol. Así mero. Vean la manita, me llama la atención que la manita de cerdo se consume fría. Viene con aguacate, cebolla, mojada en vinagre. Y súper suavecita. Súper suavecita, muy rico. Vean, puro colágeno, papá. Puro colágeno, sí, exacto. ¿Qué tal? Buenísimo, ¿no? Espectacular, ¿Verdad? Agustín. Eso me dicen que es muy de aquí, de esta zona, así que pido disculpas al resto del país si no lo hacen allá. Pero dicen que usted agarra el taquito, lo moja en el pozole. Espectacular, más que estas tortillas son 100% hechas con maíz, trae queso, el taquito puede ser de papa, de pollo, de carne, y este caldito es un caldito de maíz también con cerdo. Qué bien se come aquí, por Dios. Aquí a todo le ponen chile, hasta estos chicharrones. Pues sí, es que a la hora de cocinarlo le tienen que regar un polvo para darle el sabor y de paso ya el que lo lleva le pone Chilito la salsa. extra. Oiga, pasé a comprar unos chicharrones y le ponen chile extra al que ya trae, porque vean cómo se ve en rojos. Está fuerte. Degústelo. El chicharrón espectacular. Póngamele más, qué rico que está. Yo creo que ya me estoy convirtiendo en mexicano yo. No, pues sí, con ese chicharrín ya. Qué rico, ¿verdad? Sabe todo con chile. Muchas gracias. La comida mexicana puede ser un poco confusa. Hay que ser mexicano para entenderlo. Porque, ojo, esto de aquí se llama un alambre. Usted pide un alambre de res y le llega carne con embutido, queso y chile morrón, que es lo que nosotros le decimos chila, chile dulce. Pero usted también puede comprar un taco de alambre, que es exactamente lo mismo, pero puesto en una tortilla. Sin embargo, el alambre ya incluye la tortilla. Entonces es como comprar tacos de alambre. Y luego resulta que la quesadilla es muy similar a la quesabirria. Son cositas las que cambian. Los chilaquiles son similares a las enchiladas. Cambia nada más como la base, que todo lleva tortilla de maíz de alguna manera, pero una tortilla suave, luego otro lleva tortilla dura. Pero bueno, simplemente no hay que entenderla, hay que disfrutarla. Sabe fuerte el chile dulce, tiene demasiado. Este chile se ve traicionero, se ve que es de la casa. Vamos a soltarle un poco. Le estoy agarrando el gusto, de verdad. Todo con chile sabe más rico. Tenemos también un agua de Jamaica, que es un clásico. Aquí en todo lado usted va a encontrar agua de Jamaica y agua de horchata, sí o sí. Que nunca la he probado. Vamos a ver. ¡Qué rico! Sabe como a un fresquito. Es muy diferente a cualquier sabor que haya probado antes, pero como a mora.
les podría decir, como ese acidito ahí de la mora, es morada, por ahí. Esta de aquí es una pizza especial en Krill, Chihuahua, en la sierra. Es una pizza que se caracteriza porque tiene queso menonita. Es una comunidad súper cerrada que hay en la sierra aquí en México. De hecho, que ellos no se revuelven con nadie, no se pueden casar con gente de fuera. Y yo creo que los menonitas en todo el planeta hacen queso, leche y derivados de los lácteos. Y derivados porque en Costa Rica también venden una natilla espectacular. Así que esta es la pizza especial de la casa. Pepperoni, piña, queso, jamón, jalapeño, todo el paquete completo. Provechito. Qué mezcla más espectacular, una explosión de sabores en la boca. Y el queso está muy bueno, la verdad. Sabe muy diferente a un queso comercial. Se nota que está hecho como de manera artesanal. Tiene un sabor fuerte a queso, brutal. Bueno, amigos míos, así que finalmente aquí se acaba el video de hoy. Yo ya me siento más relleno. Yo creo que ya llevo kilos encima. Falta todavía por recorrer. Cuéntenme qué les pareció la gastronomía mexicana, lo poquito que pudimos ver, porque hay demasiados platos. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy se comió un caracol.